Jefe de Antropología Forense de la Policía Científica, Roberto Millesquer, por estar con nosotros esta mañana en directo en el programa. Le quiero preguntar, estamos justo destacando... Te tuteo, vale, Roberto, gracias. Te quería preguntar, que estamos destacando en el programa ahora mismo, lo hacía mi compañera Maitane, el caso de esta mujer desaparecida en Archanda en el año 2009. Al principio de todo, ¿cuál es el procedimiento habitual? ¿Qué pasos se dan desde la policía para identificar un cuerpo que se ha encontrado? Bueno, en este caso tenemos una persona que aparece el 6 de febrero de 2009, es una persona adulta joven de unos 30 a 40 años, pues características normales, tiene en estos casos siempre que tenemos una muerte violenta o sospechosa de criminalidad hay que hacer una autopsia, ¿no? En la autopsia es donde se recogen todos los datos, en principio identificativos que podemos tener de esa persona fallecida, ¿no? Entonces, en esta autopsia se determinó que esta persona no tenía signos externos traumáticos, se vio que tenía ciertas obturaciones en los dientes, en molares y premolares, unos trabajos dentarios. Tenía una luz valgus, que es un juanete en una zona de los pies, con unos callos y tal, pero no había signos que nos hacían orientar a que era algo diferente a una patología suicida, ¿no? Por lo que vimos ahí, había una mochila, había una nota manuscrita por ella. Nos hacía sospechar por la forma en la que había escrito que era una persona que podía ser francesa, por la ropa que podía llevar también, por la etiqueta y tal. Entonces, lo que se hace en estos casos es, en la autopsia judicial, obtener todos aquellos datos que sean luego válidos para poder identificar, ¿eh? Entonces, se llaman los datos post-mortem, datos del cadáver, ¿vale? Aquí lo que se hace es, se recogen datos de ADN, se recogen datos de huellas dactilares, se recogen datos de odontogramas, de los dientes, y aparte, pues cualquier intervención quirúrgica que haya podido tener, prótesis, hay que señalar los números de referencia, números de serie de las prótesis, todo eso para adjuntar en un documento de post-mortem, que es los datos del cadáver, ¿no? Pero aquí tenemos un problema. Si no hay nadie que los busca, es decir, si no tenemos nada con que comparar, todo método identificativo se trata de comparar datos contra datos y ver si son iguales, ¿no? o semejantes. En este caso, los datos post-mortem los tenemos, pero nos faltan datos ante-mortem, es decir, datos que nos aporten las familias o alguna persona que nos diga que esa persona está desaparecida y la están buscando. Entonces, cuando tenemos esas personas familiares o bien datos que sabemos que, por ejemplo, un material atribuido, un cepillo de dientes que ha podido utilizar la persona desaparecida, nosotros tenemos que buscar esos datos ante-mortem, que son los mismos datos de ADN de la persona desaparecida, datos de odontogramas, hay que ir a los estomatólogos, odontólogos a recoger esos datos. Lo mismo con los de huellas dactilares, podemos ir al DNI a recoger esa reseña dactilar y datos de intervenciones quirúrgicas para tener datos ante-mortem. Y eso es lo que confrontamos, ¿eh? Y una vez, Roberto, que tenemos todos esos datos en un documento, como dices, ¿no hay una base de datos a nivel internacional, un registro de ADNs, de huellas, para poder identificar a la persona? En ese caso, trabajamos en el tema de ADN, hay un registro internacional que se meten los datos, se llama el CODIS, que cuando se tiene el perfil genético se mete ahí. ¿Qué pasa? Que en el resto de temas biométricos, por ejemplo, en el tema de las huellas dactilares, todos los países no funcionan igual. Hay países que no funcionan con huellas dactilares. Inglaterra no tiene huellas dactilares, con lo que tú, aunque las tengas, no las puedes comparar, ¿no? Entonces, en ese sentido, a nivel estatal existe esa manera de trabajar más eficaz, más eficiente y más favoreciendo, mediante lo que hemos tenido el trato con las familias de desaparecidos. Se ha visto que hay que trabajar de una manera distinta, mucho más ágil, y para eso lo que se ha hecho es, hay un Centro Nacional de Desaparecidos, se ha elaborado una base de datos que se llama Personas Desaparecidas y Restos Humanos, la PDIRH, y en esa base de datos, lo que se recoge son datos ante-mortem, es decir, que una persona, un familiar va a denunciar la desaparición, en automático salta a esa PDIRH un registro de ante-mortem de esa persona, que luego habrá que rellenar con todos los datos ante-mortem, huellas, ADN, tal, y queda registrada como ante-mortem. Si apareciera un cadáver en cualquier lugar del Estado, ese cadáver se mete también todos los datos post-mortem y la aplicación nos ayuda a hacer un cotejo, digamos, para poder ver si efectivamente es o no es la persona, ¿no? Pero tiene que haber datos ante-mortem para poder cotejar, porque si no los tienes es un problema. Y a nivel internacional, el problema está que nosotros manejamos con Interpol, es decir, todos los datos que tiene el Estado, lo que hace es, en este caso la Archancha, notificamos nuestros casos a través de Interpol al resto de Estados, ¿no? En este caso son 196 países miembros del Interpol, y entonces lo que hacemos es, a través de las oficinas centrales, enviar estos datos para que se cotejen, ¿eh? Roberto Izaga, jefe de Antropología Forense de la Policía Científica. Eskerrik asko por habernos atendido esta mañana. Muy interesante y sobre todo la colaboración ciudadana, ¿verdad?, en estos momentos, ya que se pide por parte de la Interpol. Mila esker por haber estado con nosotros esta mañana.